correspondientes. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa convocada para informar sobre la evolución del huracán Olaf. Nos acompañan en esta conferencia la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, maestra Alejandra Méndez Girón, el gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua, maestro Heriberto Montes Ortiz, el jefe de la Subsección de Protección Civil y Contingencias de la Secretaría de Marina, capitán de navío Alberto Ecmo, y el director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ingeniero Luis Alberto Ortega. Y sin más, cedo la palabra a la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Buenas tardes. En nombre del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, agradezco la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación y al público en general que siguen esta conferencia de prensa. El motivo de esta reunión es para informar sobre el desarrollo del huracán Olaf en el Océano Pacífico. A las 13 horas, el centro del huracán Olaf se localizó a 185 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos de 130 kilómetros por hora, ráfagas de 160, con movimiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. El huracán Olaf de categoría 1 genera vientos fuertes, oleaje elevado y lluvias en Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Paz, Mazatlán, San Blas y Puerto Vallarta. Además, su amplia circulación ocasiona lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y noroeste de México, con tormentas torrenciales en Baja California Sur. El huracán Olaf, con vientos entre 119 y 153 kilómetros por hora, continúa su trayectoria hacia Baja California Sur. Se espera un impacto durante esta noche y madrugada del viernes sobre los municipios de Los Cabos y La Paz, Baja California Sur. Durante el viernes, Olaf continuará afectando a la península. Para el sábado, se prevé que recurve hacia el occidente en el océano. En su recorrido, el huracán Olaf provocará lluvias torrenciales en Baja California Sur, en los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto. Para Sinaloa, Nayarit y Jalisco, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con posibles deslaves, inundaciones y aumento en los ríos y arroyos. Vientos intensos y oleaje de 5 a 7 metros de altura en costas de Baja California Sur y rachas de viento de 60 a 80, con oleaje de 3 a 5 metros en el sur del Mar de Cortés y costas de Sinaloa y Nayarit. Se esperan condiciones meteorológicas severas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua recomienda que se tomen todas las precauciones necesarias a la población en general y a la navegación marítima y a los puertos localizados sobre dichos estados. Extremar precauciones y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Las lluvias acumuladas que se esperan para Baja California Sur es del orden de 200 a 300 milímetros. Sinaloa, Nayarit y Jalisco de 75 a 150. Cedo la palabra al ingeniero Jesús Heriberto de la Subdirección General Técnica. Muchas gracias. Les comento que estas lluvias pueden generar un incremento en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en las zonas bajas de los estados que se han mencionado, con posibilidad de deslizamientos de terreno y afectaciones en caminos y tramos carreteros. La Comisión Nacional del Agua mantiene especial vigilancia en los ríos, presas y localidades que se encuentran en las zonas de las lluvias intensas. Les quiero comentar que tenemos vigilancia, por ejemplo, en el estado de Baja California Sur, en los ríos Pocitos a la altura de Santiago y La Ribera, en el arroyo San José, Zacatal y Saltito a la altura de San José del Cabo, San Pablo a la altura de Gustavo Díaz Ordaz, El Salto y Salto Seco a la altura de Cabo San Lucas y el Piojillo y la Huerta a la altura de La Paz. En este estado de Baja California Sur tenemos algunas presas, todas son de vertedor libre
y son las siguientes. Lázaro Cárdenas, que tiene un 96% de llenado, La Buena Mujer con 29% de llenado, La Palma con 17% de llenado, Santa Inés también con 17% de llenado, La Higuerilla con 16% de llenado e Iguajil con únicamente 1% de llenado. Es importante comentar que estas presas son principalmente de control de avenidas y las descargas van saliendo de la presa gradualmente y recargan el acuífero. Estas descargas, por el momento que se pudieran llegar a tener, no se esperan que tengan afectaciones aguas abajo. También mantenemos especial vigilancia en el estado de Sinaloa, en los ríos Culiacán, a la altura de Nabolato y Culiacán, Ébora a la altura de Guamúchil y Angostura, San Lorenzo a la altura del Dorado, Elota a la altura de Ceuta y Presidio a la altura de Villa Unión. Y en el estado de Sinaloa tenemos varias presas, tenemos 3 de vertedor controlado, que es Comedero, está al 52%, Eustaquio Buelna al 40%, tenemos Gustavo Díaz Ordaz, que está al 34%, y de vertedor libre tenemos Aurelio Benazzini, está al 111%, Sanalón al 89%, El Sabinal al 58%, Juan Guerrero Alcocer al 40% y Adolfo López Mateos al 36%. De igual forma, mantenemos vigilancia en los ríos del estado de Nayarit, principalmente en Acaponeta, a la altura de Acaponeta, San Pedro a la altura de Tuxpan, Santiago a la altura de Santiago Ixcuintla y El Limón, y Ameca a la altura de Jarretaderas. Y les comento que en Nayarit tenemos de vertedor controlado, tenemos Aguamilpa, que está al 92%, El Cajón al 82%, y la derivadora San Rafael, que está aguas abajo de Aguamilpa, que está prácticamente al 99%. Es importante mencionar que esta es una derivadora, por lo tanto es una presa pequeña y la regulación se hace principalmente en Aguamilpa. Actualmente se están llevando a cabo extracciones de control a máxima capacidad de obra de toma, principalmente en Aguamilpa, para tener espacio de regulación ante posibles avenidas. En el estado de Jalisco mantenemos especial vigilancia en el río Mascota, a la altura de Ixtapa y Mascota, en el río El Cuale, a la altura de Puerto Vallarta, El Tuito a la altura de Yelapa, Tomatlán a la altura de la localidad del mismo nombre, Marabasco a la altura de Cihuatlán. Y tenemos algunas presas en el estado de Jalisco, por ejemplo, Cajón de Peña de vertedor controlado, que está al 102%, y comentar que también se están llevando a cabo extracciones de control para tener espacio de regulación ante alguna posible avenida. Tenemos Constitución de Apatzingán de vertedor libre al 103% de llenado, con Rinchis con la misma capacidad, Trigomil también, al 102% de llenado, Basilio Vadillo al 101% de llenado, Tacotán y Trojes con el mismo porcentaje de llenado. Y también les informo que estamos muy atentos en el estado de Colima, en los ríos Marabasco a la altura de Marabasco, Punta de Agua, Chandiablo y Miramar a la altura de Manzanillo, Armería a la altura de Ciudad Armería y Cofradía de Juárez, y Pereira y Colima en la zona conurbada precisamente de Colima, y Coahuayana a la altura de Cerro Ortega. Aquí en el estado de Colima tenemos la laguna de Amela, que tiene un 94% de llenado. Les quiero comentar que estos mapas que les acabamos de mostrar y las tablas, pues muestran los principales ríos y las poblaciones que posiblemente tengan influencia por el huracán Olaf. Y también estas inundaciones pueden ser pues de origen pluvial, ocasionadas por lluvias, o de origen fluvial, que son pues algunos desbordamientos de ríos. Les comento que la Comisión Nacional del Agua también cuenta con 21 centros regionales de atención a emergencias, denominados CRAES. Son los que se muestran en la pantalla, distribuidos estratégicamente en el territorio nacional, y estas son instalaciones de servicio y apoyo para contingencias, y están integradas por equipos especializados y personal capacitado para proporcionar a la población una respuesta inmediata ante algún fenómeno meteorológico, como es el caso del huracán Olaf. En esta zona donde se pueda tener posible influencia, se cuenta con 5 CRAES, que son Guadalajara, en Jalisco, Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, en Sinaloa, y La Paz, en Baja California Sur. Adicionalmente, contamos con 2 brigadas de protección a la infraestructura y atención a emergencias, que nosotros conocemos como PIAE, en Nayarit y Colima. Para estas zonas de influencia, nuestra fuerza de tarea comprende 72 elementos PIAE y 252 equipos especializados de atención a emergencias, como son bombas de diferentes diámetros, camiones de desasolve,
pipas, torres de iluminación, camiones de control de inundaciones, plantas potabilizadoras, plantas de generadoras de energía, entre otras. Y por último les comento que además de vigilar los ciclones tropicales, monitorear la evolución de ríos, planificar la operación óptima de presas y proteger a la población a través de las brigadas PAE, la CONAGUA también se encarga de restablecer a la brevedad los servicios de agua potable, drenaje y riego. Vamos a seguir trabajando con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como con SEDENA y CEMAR, para proteger a la población y a su patrimonio ante el impacto de posibles ciclones tropicales. Pido a las y los habitantes de estas entidades que estén atentos a los avisos oficiales que emiten las diferentes dependencias, principalmente CONAGUA, Protección Civil. La seguridad de los mexicanos y las mexicanas es nuestra prioridad. Cedo la palabra al ingeniero Luis Alberto Ortega, director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de mi coordinadora nacional, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, me permito dar el informe correspondiente a Protección Civil referente a este sistema que nos está afectando y continuará durante los siguientes días. Mencionar que el huracán categoría 1 OLAF, el Sistema Nacional de Protección Civil completo se encuentra alerta y atento para atender los posibles efectos que se pudieran derivar del paso de este fenómeno. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad ya se encuentran en territorio activando sus protocolos tanto preventivos como de preparación ante la ocurrencia de este fenómeno. Se coordinan acciones principalmente en los puntos críticos que se tienen identificados de inundación, así como algunos recorridos en zonas vulnerables y la evaluación de los recursos que se tienen tanto humanos como de infraestructura disponibles para la atención. Se emiten recomendaciones de manera permanente, de manera anticipada, antes, durante y después del paso de este evento, asimismo como la activación de los consejos estatales y municipales de protección civil. Si pasamos a la que sigue, por favor, comentar que, bueno, hay comunicación permanente con las autoridades tanto estatales como municipales, principalmente en los estados de Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur, donde se registrarán los mayores efectos. Asimismo, a través del Centro Nacional de Comunicaciones se han emitido notificaciones y avisos a autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Al momento se han elaborado 5 boletines del sistema de alerta temprana. Asimismo, se han emitido notificaciones a través de diferentes medios sobre las condiciones hidrometeorológicas, zonas de posible inundación, así como de inestabilidad de laderas, vientos fuertes y generación de marea de tormenta. Una misión de enlace y coordinación, una misión conocida como ECOS, ya se encuentra lista para ser desplegada a Baja California Sur a fin de coadyuvar en las tareas de preparación y auxilio a la población por el paso de este ciclón tropical. En Baja California Sur se cuantifican 169 refugios temporales, en este caso con capacidad de 32,110 personas, en Nayarit 179 con 72,000, una capacidad de 72,084 personas, y en Jalisco 236 con 48,391. En la lámina que sigue, por favor. Comentar que, bueno, el gobierno de México cuenta con una herramienta muy importante que es el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, una herramienta que nos permite conocer las condiciones actuales, pero sobre todo los efectos y las recomendaciones que se emiten tanto para autoridades como para personal civil. Recomendaciones acerca de qué hacer antes del paso del ciclón, qué hacer durante y qué hacer una vez que pase el ciclón tropical, así como algunas otras recomendaciones y fuentes oficiales de información donde podemos conocer de manera puntual los efectos que puedan esperarse en las regiones del país. Este sistema está disponible para toda la población a través del portal de www.preparados.gov.mx y a través de una semaforización pues se identifican qué es lo que se debe de hacer dependiendo de de dónde nos encontremos ubicados en este semáforo. Si pasamos a la lámina que sigue, por favor, comentar que en la alerta naranja que representa peligro alto, se indica y se recomienda la evacuación en zonas de riesgo, así como acudir a los refugios temporales que se encuentren habilitados en nuestro municipio, así como vigilar los niveles de ríos y lagunas, así como de algunos otros cauces, para evitar estar presentes en estos lugares si es que llegara a incrementar el nivel de estos, así como cerrar puertas y ventanas y cerrar el suministro de gas y de energía eléctrica a fin de evitar alguna falla.
en alerta amarilla y indica que hay que prepararse para evacuar en caso de ser necesario, ubicar los refugios temporales que estén habilitados. No es necesaria todavía la evacuación, pero sin embargo los efectos ya se encuentran presentes en el lugar donde nosotros habitamos. Hay que almacenar alimentos no perecederos, agua potable, tener a la mano artículos de emergencia, así como tener nuestros documentos importantes en bolsas de plástico para evitar que se dañen y tenerlos disponibles en caso de salir de nuestros domicilios. En el caso de peligro bajo, la alerta verde, mencionar que es un tema preventivo, evitar las inundaciones fuera de nuestros hogares es muy importante, por lo cual se recomienda la poda de árboles, así como la limpieza al exterior de nuestras viviendas, azoteas, desagües, canales y coladeras, así como proteger vidrios para evitar que algún objeto pudiera ser lanzado de manera importante contra alguna persona. Finalmente, la alerta azul indica el peligro mínimo. Hay la presencia de un ciclón tropical que se está acercando, sin embargo, todavía los efectos pueden ser no perceptibles, por lo que hay que estar muy atento a la información meteorológica que se emite por la Comisión Nacional del Agua y nuestras unidades de protección civil locales. Al momento, el huracán categoría 1 Olaf cuantifica en esta zona de mayor riesgo de acuerdo al sistema de alerta temprana de ciclones tropicales, 490.336 personas en esta región sur del estado de Baja California Sur, 180.064 viviendas, así como 953 escuelas y 126 establecimientos de salud. En riesgo moderado, la sección amarilla en el centro de Baja California Sur, 87.820 personas, 28.732 viviendas, 216 escuelas y 48 establecimientos de salud. En la lámina que sigue, por favor. Comentar que, bueno, es muy importante prepararnos antes de que llegue la tormenta, identificar los riesgos al exterior de nuestra vivienda. Como mencionábamos anteriormente, la recolección de basura y limpieza es fundamental. Ubicar más bien preparar nuestro plan de protección civil, la mochila de emergencia con estos documentos, rutas de evacuación, refugios temporales, sobre todo tener a la mano los números oficiales de las unidades de protección civil y tanto del estado como del municipio. Durante la tormenta, mantenerse resguardados, no salir en caso de no ser necesario y sobre todo en caso de salir, no cruzar ríos y avenidas, ya sea a pie o en vehículo, así como extremar las precauciones al manejar y circular. Estas recomendaciones son muy importantes, así como una vez que pase la tormenta, no confiarse, regresar en caso de que hayamos evacuado a nuestra casa de manera ordenada, una vez que las autoridades de protección civil lo indiquen, y una vez que estemos en casa, identificar qué riesgos, qué afectaciones tuvimos para evitar algún riesgo una vez en el retorno a casa. Es importante mencionar que no hemos pasado todavía esta etapa por contagios de COVID-19, por lo cual hay que continuar con las medidas de higiene y distanciamiento para evitar contagios. En la siguiente lámina, por favor. Hay que mantenerse muy informados a través de las fuentes oficiales, a través de los portales de la Comisión Nacional del Agua, así como de las fuentes que se tienen habilitadas para el público de la Coordinación Nacional de Protección Civil, tanto en Facebook como en Twitter, donde se emiten recomendaciones de manera permanente para la población. Recordemos que ninguna medida de autoprotección está de más. Esa es la mejor herramienta que tenemos ante el paso de estos fenómenos. Sin embargo, pues todo siempre estará cerca de nosotros una autoridad de protección civil. Sería cuanto en este informe y daría paso al capitán de navío Alberto Ecmo, jefe de la subsección de protección civil y contingencias de la Secretaría de Marina. Buenas tardes, vamos a dar el pronóstico de oleaje y así como la marea de tormenta asociada, en este caso al huracán categoría 1 Olaf. Estamos esperando que conforme el sistema se vaya aproximando hacia lo que es la parte sur de la península de Baja California, estamos esperando que pudieran presentarse olas de entre 4 y 5 metros, principalmente en la parte sur, y un poquito de menor intensidad, hasta los 4 metros, sobre lo que es la entrada del Golfo de California y lo que es la costa del estado de Sinaloa principalmente. Esto es en las próximas 24 horas. Conforme se vaya desplazando el sistema, pues lógico, en esa región ya estamos esperando que empiece a dejar de afectar en las próximas 48 horas, donde todavía podemos esperar
oleaje entre los 3 a los 4 metros. Esto es a partir de las próximas 48 horas, principalmente lo que es en la parte sur de la península de Baja California. Ya para las próximas 72 horas, pues ya el sistema va a dejar de afectar esa región y, sin embargo, todavía estamos esperando un oleaje que pudiera oscilar entre 1.5 a 2 metros, pero esto ya sería hasta las próximas 72 horas. La siguiente, por favor. En cuanto a la marea de tormenta, estamos esperando un incremento en términos muy generales entre los 0.5 a los 0.6 metros. No estamos esperando más de este sistema. Por mi parte, eso es todo. No se tengan alguna duda. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, capitán. Damos ahora paso a una sesión de preguntas y respuestas. Para iniciar, Fanny Miranda, de Milenio Diario, le pregunta a la Coordinadora Nacional del Servicio Meteorológico Nacional: ¿se espera que el huracán impacte en una categoría más elevada a la categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson? No, el huracán se espera que impacte por la noche de hoy y las primeras horas del viernes como categoría 1. Después del impacto, el día viernes continuará afectando la península de Baja California Sur y posteriormente se irá moviendo hacia el océano, donde perderá intensidad y bajará a tormenta tropical. Gracias. También Fanny Miranda, de Milenio Diario, pregunta para Protección Civil: ¿cuál es el número aproximado de personas que está en riesgo? De acuerdo al análisis que se realiza de manera preliminar a través del sistema del Atlas Nacional de Riesgos, en esta zona que veíamos en el mapa color naranja, la zona sur del estado de Baja California Sur, en riesgo alto tenemos un aproximado de 490,336 personas y en la zona centro 87,820 personas, sumando más de 550,000 personas en esta zona del estado que pudieran llegar a percibir algún tipo de efectos derivados del paso de este fenómeno. Gracias. Ernesto Méndez, de Grupo Imagen, para la Coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional: ¿qué diámetro tiene en este momento el ojo del huracán? Kilómetros. Sin embargo, lo No más... se escuchó, maestra. Se cortó el sonido, no se escuchó. Sí, comentaba que el diámetro del ojo está por el orden de los 30 kilómetros. Sin embargo, lo más importante es el diámetro en sí del sistema. El diámetro del sistema tiene más o menos un aproximado de unos 450 kilómetros. De ahí que hay que tener mucho interés sobre lo que son las bandas, sobre todo el semicírculo del lado derecho, que es el más peligroso y que es el que se espera que afecte la península de Baja California Sur. Gracias. También Ernesto Méndez, de Grupo Imagen, para la Coordinadora: ¿en qué municipio se prevé que afecte este sistema? ¿Cuándo tocará tierra y cuándo se prevé que deje de afectar al territorio nacional? Los principales municipios que afectará el sistema son Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto. Como ven, con mayor intensidad, pues afectará la parte de Los Cabos y La Paz. Se espera que el día de hoy en la noche y las primeras horas del viernes empiecen las afectaciones. Posteriormente, ya como tormenta tropical, el día de mañana por la tarde, se irá recorriendo hacia lo que es la parte del océano. Gracias. Para el maestro Heriberto Montes, le preguntan: derivado de la trayectoria del huracán Olaf, ¿las lluvias en este sistema tendrán alguna influencia sobre las presas que se encuentran en los estados de Nayarit y Sinaloa? Muchas gracias por la pregunta. Conforme nos comentaron los compañeros del Servicio Meteorológico Nacional,
El pronóstico de precipitación es principalmente en Baja California Sur. No se esperan tantas lluvias en Sinaloa, sin embargo, por ejemplo, les comentaba en Nayarit, perdón, tenemos algunas presas de vertedor controlado, una de ellas es Aguamilpa, y actualmente se están llevando a cabo extracciones a capacidad máxima de las obras de generación para tener capacidad de regulación por si llega una avenida. No se esperan tantas aportaciones por OLAF en Nayarit. Por otro lado, en Sinaloa, la mayoría de las presas se encuentran con almacenamientos por abajo del 60% de llenado. Tenemos algunas, como es Aurelio Benacini, un poco más arriba, y Sanalona, son de vertedor libre, pero de igual forma no se esperan incrementos tan importantes por OLAF. Son principalmente en Baja California Sur. No se escucha, perdón. Perdón, gracias. Para la Secretaría de Marina, ¿cuáles son las principales restricciones marítimas y en qué lugares se aplicarán? Buenas tardes. Actualmente los puertos que tenemos cerrados como medidas preventivas son los estados de Baja California Sur, La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas y San José del Cabo, por el momento. En el transcurso de la tarde, posteriormente pueda cerrar lo que es Loreto y Santa Rosalía. Y las medidas preventivas son con la comunidad marítima, solicitándoles que pongan protección a sus embarcaciones, y atiendan todas las recomendaciones de la Autoridad Marítima Nacional de cada Gracias. localidad. Muchas gracias. También para la Secretaría de Marina, ¿hay alguna indicación especial para los puertos del occidente? Sí, en este caso tenemos las capitanías de San Carlos, Bahía Magdalena, y Adolfo López Mateos, las cuales también están comunicando la información actual del sistema y tomando las medidas preventivas y posibles cierres de puertos en el transcurso de la tarde y noche. Gracias. Para la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional, ¿cuál es el pronóstico de huracanes para lo que resta de la temporada? Haciendo un balance con respecto al pronóstico de huracanes que se programó para este año 2021, por el lado del Pacífico se espera que todavía se generen 5 ciclones tropicales. En el caso del Atlántico se espera que se generen todavía 7. De esos ciclones es importante mencionar que el mes de septiembre es el mes con mayor cantidad de ciclones que han impactado a México durante 50 años. Tenemos cifras que indican que son 99 ciclones los que han afectado en el mes de septiembre en los últimos 50 años. Por lo tanto, ahorita estamos esperando el impacto del huracán Olaf, que sería el primero de este mes. De acuerdo a las estadísticas, esperaríamos un huracán más para el mes de septiembre que pudiera impactar a algún estado de la República Mexicana. Hay que recordar que el mes de septiembre también es un mes que recibe una gran cantidad de ondas tropicales. Las ondas tropicales son perturbaciones que traen mucha lluvia. Esos sistemas se mueven hacia el oeste y afectan principalmente los estados del sur y del centro del país. De hecho, vamos en la onda tropical número 28 y por promedio en época de lluvia podemos alcanzar de 40 a 47 sistemas de este tipo. Gracias. Alberto Zamora de MBC Noticias para Heriberto Montes. ¿Cuál es la situación real de las presas y ríos en Hidalgo? ¿Cuáles están al 100% y qué se está haciendo para evitar inundaciones en comunidades? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Les quiero comentar que en el estado de Hidalgo se tienen algunas presas, 3 de ellas son de vertedor controlado. Bueno, 2 de vertedor controlado, una de vertedor mixto. Por ejemplo, en el caso de Javier Rojo Gómez es de vertedor controlado. Zimapán es de vertedor controlado. Zimapán recibe todas las aportaciones del río Tula, lo que descarga la presa Endó,
Y Requena, que está en Tepeji, es una presa de vertedor mixto. Quiere decir que tiene un vertedor libre y un vertedor controlado. Las presas que se encuentran cerca de la zona principalmente de Tula, de Allende, son principalmente Requena y Endó. Requena descarga hacia el río Tula y posteriormente llega a la presa Endó. En el caso de Requena se tiene un almacenamiento de 120% de llenado. Se están llevando a cabo algunas extracciones para bajar el almacenamiento y tener espacio para regulación. En el caso de Endó está al 108% de llenado. Comentar que en general se han tenido aportaciones muy importantes en todas las presas de Hidalgo. Por ejemplo, Vicente Aguirre también está un poco más del 100% de llenado. La Esperanza está al 101% de llenado. Javier Rojo Gómez está al 100% de llenado y Simapán está al 96% de llenado. Simapán está recibiendo todas las aportaciones del río Tula que descarga la presa Endó, entonces está teniendo incrementos importantes. De forma general, esta es la situación de las presas. También comentar que las presas están funcionando de forma normal, no tienen ninguna situación estructural ni nada. Todo está de forma normal, están operando y funcionando conforme es el diseño de las presas para el tipo de vertedor libre y las de vertedor controlado sin ningún problema. Actualmente las descargas hacia el río Tula han disminuido de forma considerable, por lo tanto los niveles del río han ido bajando. Asimismo, como comenté, en la capacidad de respuesta se tienen compañeros que están apoyando al tema de atención a emergencias, y no solo aquí en el estado de Hidalgo, sino en diferentes puntos de la República, y de igual forma estarán en el estado de Baja California Sur. Gracias. Gerardo Suárez, del Heraldo de México, pregunta a Protección Civil. ¿Ya han sido evacuados habitantes y cuántos derivados de OLAF? Al momento los reportes que se tienen son únicamente de percepción ya de precipitaciones en algunas zonas costeras, así como ligeras variaciones en el nivel del mar. Sin embargo, todavía no se procede al tema de evacuación, simplemente se están realizando los recorridos, como mencionaba, en las zonas vulnerables, el tema de asegurar los insumos y suministros de alimentación y de habitabilidad en los refugios temporales que ya se tienen habilitados en caso de que las personas requieran de manera voluntaria alguna evacuación, y en caso de que se coordine alguna evacuación ya de alguna población por parte de las autoridades, ya ante una cercanía muy importante del evento, pues ya se encuentran preparados también estos lugares. Al momento no tenemos reporte de alguna evacuación. Gracias. Para Heriberto Montes, Angélica Enciso, de La Jornada. La operación del TEO podría haber sido un factor que contribuyera a las inundaciones en Tula, y podría explicar con detalle el tema de los vertederos de las presas de Hidalgo y la presa Danzó en el Estado de México. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Comentar, como bien, bueno, se sabe, al río Tula, que está en el estado de Hidalgo, pues se tienen descargas de ciertos lugares. Por ejemplo, del Valle de México, las lluvias que ocurren en el Valle de México salen por algunos emisores, algunos túneles, y descargan hacia el río Tula, que es en el estado de Hidalgo. Por ejemplo, tenemos el caso del túnel emisor Oriente, que descarga al río Tula, el túnel emisor Central, que descarga al río Tula, también el río El Salto, que recopila cierta agua que se tiene de cierta parte del Estado de México, de Cuautitlán, Atizapán, Tlanepantla. Por otro lado, tenemos, bueno, todo esto contribuye a el gasto que llega o el caudal que llega al río Tula. Por otro lado, también tenemos la presa Requena, que está sobre el río Tepeji. También las descargas de esta presa llegan hacia el río Tula. Y por otro lado tenemos en el río Tlautla, precisamente, que es uno de los que también descarga el río Tula, se encuentra la presa Danzó. Esta presa se ubica en el Estado de México, pero sus descargas van al río Tula y descargan hacia la zona del río Tula. Por ejemplo, actualmente la presa Danzó tiene un porcentaje llenado del 105% y derrames de 29 metros cúbicos por segundo. El día de ayer tuvo un pequeño incremento en los derrames, alcanzó del orden de 50 metros cúbicos por segundo, sin embargo ya han ido a la baja. Entonces, comentar que todas estas aportaciones llegan al río Tula
y derivado de los escurrimientos importantes que se tengan en algún momento, pues aportan a que los incrementos del nivel del río sean importantes. También comentarles que actualmente han disminuido tanto las aportaciones de los túneles del río El Salto como del río Tlautla, que descarga la presa Danxó. También comentar, por último, la presa Danxó es una presa de vertedor libre. Por tal motivo, pues los derrames se tienen por ese tipo de vertedor. No ha tenido ningún problema esta presa, está funcionando correctamente conforme el diseño que fue planteado en esta presa y no tuvo ningún problema. Gracias. También Angélica Enciso de la jornada, pero en este caso para la Comisión Nacional de Protección Civil, acerca de los avisos a la población que al parecer resultan insuficientes, se tendrían que buscar otras vías de alertamiento, ya que dependen básicamente de medios de comunicación y redes sociales. No, también mencionar que de manera estatal y local se trabaja con perifoneos en las zonas que se encuentran vulnerables, se hacen recorridos donde se brinda información a la población. Los medios electrónicos nos ayudan al tema de alcance en difusión, pero también se trabajan con estrategias muy locales, con personal en sitio, personal capacitado, no solo de protección civil, sino también de otras instituciones que trabajamos de manera coordinada, sobre todo con resaltando principalmente el tema de las unidades locales municipales de protección civil que realizan estos recorridos en sitio, en persona, directamente con la población. Estos medios electrónicos son complementarios a estas estrategias que se tienen de manera local implementadas. Gracias. Una pregunta más para la Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional. En relación a las afectaciones en el estado de Hidalgo, ¿el meteorológico alertó a tiempo sobre las precipitaciones? El Servicio Meteorológico Nacional trabaja 24 horas, los 365 días del año. Su atribución principal es dar seguimiento a los sistemas meteorológicos que prevalecen en un momento dado, así como su evolución. La información que se genera a través de avisos, boletines, twitters, se envían al Sistema Nacional de Protección Civil, a los medios de comunicación como la radio, como la televisión. En el caso de Hidalgo, se envió la información, fue enviada la información a través de un oficio emitido al Sistema Nacional de Protección Civil el día lunes, y se le envió oficio, se le enviaron boletines y avisos. En total tenemos el soporte de 45 documentos que fueron enviados para prevenir sobre el sistema de tormentas que se presentaron. Gracias. Gracias. También para la Coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, un usuario en Facebook le pregunta: ¿OLAF generará efectos en Sonora y en el centro del país? ¿Podrían llegar sus efectos al estado de Hidalgo? En el caso de las afectaciones que pueda tener Baja California Sur, hay que recordar que su sistema de drenaje, pues parece ser que no es adecuado para recibir esos sistemas. Hay que recordar que por naturaleza esa área corresponde a un clima seco. Entonces, este sistema seguramente sí tendrá algunas afectaciones sobre lo que es principalmente Baja California Sur, por la cantidad que va a llevar el sistema. Gracias. Para el caso de Sonora y el centro del país, ¿podría tener afectaciones, OLAF? En el caso de Sonora, no se están pronosticando afectaciones. Muchas gracias. Y finalmente, también para el maestro Heriberto Montes, en Baja California durante los últimos meses se ha registrado una importante sequía. ¿Hay la posibilidad de que OLAF llene las presas del estado de Baja California? Muchas gracias por la pregunta. Les comento que en Baja California, Baja California tenemos 4 presas que son el Carrizo, que es vertedor libre, Las Auras, también de vertedor libre, Emilio López Zamora, de vertedor libre, y tenemos a Abelardo L. Rodríguez, que es de vertedor controlado.
Entonces, conforme la trayectoria y el pronóstico que se espera de lluvias, será principalmente en Baja California Sur, no en Baja California. Las presas registran almacenamientos menores al 50% de llenado, por tal motivo no se esperan escurrimientos importantes derivados de Olaf en Baja California, sino es en Baja California Sur principalmente. Muchas gracias. Son todas las preguntas que nos llegaron. Damos así término a esta conferencia de prensa. Agradecemos la atención que se brindó a la misma y invitamos al público en general a mantenerse informado sobre la evolución de este y otros sistemas en las páginas de la Comisión Nacional del Agua, del Servicio Meteorológico Nacional, de la Secretaría de Marina y, por supuesto, también de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde.